Desde las instalaciones Luxury Suites le damos la bienvenida al artista plástico Mario Orbe. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, John, por esta invitación. Muy complacido de estar en su programa Más Arte, Más Ciudad. ¿Nacido dónde, Mario? Yo nací en un pequeño pueblo del departamento de Nariño que se llama Ospina, queda como a 3 horas de la capital de Pasto. En realidad es un pueblo súper pequeño y ni siquiera nací en el pueblo, o sea, viví siempre como en una finca donde pues crecí como toda mi infancia y adolescencia. Y de ahí pues vine a estudiar a Bogotá, artes plásticas a la Nacional, y pues empezó como mi carrera como artista. O sea, desde siempre, claro, querer ser artista. Sí, claro, o sea, Nariño tiene algo súper interesante y es que creces como con esta magia del carnaval de blancos y negros, ¿no? Y eso es como que hace parte como de tu identidad cultural. Y mis padres, mis tíos están muy relacionados como con estos oficios artesanales. Todas mis tías son artesanas, mi madre es modista, mi padre es carpintero, agricultor. Entonces como que estos oficios siempre estuvieron como muy cercanos a mí. Y desde muy pequeño estuve muy interesado como por la pintura, pero también sobre todo con las artes escénicas. O sea, también es algo que también está conmigo y hace parte también pues de mi formación como artista. ¿Ambas las desarrollas paralelamente, una más que otra? Bueno, como mi camino en las artes empezó estudiando artes plásticas en la Universidad Nacional, pero incluso estando dentro de la Universidad Nacional estaba siempre involucrado con grupos de artes escénicas. Estuve en grupo de teatro, grupo de danza contemporánea, bueno, como todos estos grupos que me ayudaban de alguna manera a relacionarme con el mundo de las artes escénicas y del performance, que es como la línea del cuerpo en el mundo de las artes plásticas. Entonces empecé a investigar personajes como María Teresa Hincapié, personajes como Mapa Teatro, que hacían como todo un proceso como de investigación sobre el cuerpo y llevado a las artes plásticas, ¿no? Y eso me llevó a pensarme querer continuar un proceso de formación en artes escénicas, que era la maestría de teatro y artes vivas en la Universidad Nacional. Entonces hago ese salto justo a terminar mi carrera, a pasar a hacer maestría en teatro. Entonces, ¿qué año estamos hablando? Estamos hablando finales del 2013, que terminó el pregrado y empiezo la maestría. Y ahí como que empiezo a desarrollar como muchos proyectos, sobre todo de danza contemporánea y performance, video performance, y esto me permitió como explorar como estos campos de investigación del cuerpo en las artes. ¿Ha habido competencia entre una y la otra o has logrado darle equilibrio y manejo a ambas? Bueno, ha sido muy interesante porque como que siempre había un interés como mucho más hacia el lado de las artes escénicas, y sobre todo incluso desde mi pregrado, pero como que yo nunca pensé que el color iba a ser como algo súper importante dentro de mi proceso artístico. Entonces cuando tuve mis clases de pintura, mis maestros de pintura siempre me decían como tú eres un colorista nato, y como que eso como que quedó siempre como en mi cabeza, y empecé desde ahí incluso como a desarrollar cosas de pintura que en principio pues no fueron tan desarrolladas porque pues hice ese salto como hacia el mundo de las artes escénicas y como que quedaron como en stand-by. Entonces estamos hablando como en el 2013, me empieza a aparecer como las primeras ferias, que fue la primera Feria del Millón, donde sí, aparezco como pintor. Sí. Y esto me lleva también después a una galería que se llama Casa Cuadrada, donde me gano un premio que en ese entonces se llamaba Arte y Diversidad, con un proyecto de pintura. Ahí ya empiezo a hacer mi carrera de mi maestría de artes escénicas y dejo eso quieto, lo dejo como en stand-by y empiezo como a desarrollar otras cosas. Entonces como que ha habido tiempos, o sea, como que un tiempo y después otro tiempo en el cual empiezo a desarrollar como todos esos procesos más escénicos. Después empiezo a trabajar como también como proyectos sociales con la Secretaría de Cultura, Secretaría de Integración Social acá en Bogotá. Eso me llevó a pensar más como el arte comunitario también pues desde el cuerpo, ¿no? Entonces como que ahí como que hubo como otros tránsitos, y más o menos como hace, yo diría yo, antes de pandemia, empiezo a preguntarme nuevamente como sobre estos proyectos pictóricos que había dejado pendientes.
Y pandemia como que fortaleció más esto porque pues estuvimos encerrados, entonces todas estas cosas como escénicas que venía haciendo, los teatros se cerraron, todas estas cosas estuvieron quietas por mucho tiempo, entonces como que en mi casa empecé nuevamente a pintar. Y esto me llevó a crear como todo este proyecto de pintura que tengo en este momento, que es un proyecto de pintura que no solamente involucra la pintura, sino también es multidisciplinario. También involucra la escultura, la instalación. La idea es llevar como la pintura a un lugar expandido. Y veo una pintura muy pintoresca. No sé si estoy siendo redundante con la palabra, pero sí hay color. Es muy limpia, sí. Prevalece el blanco de fondo. Es lo que veo cuando te sigo y le doy un like a tus imágenes. Y hay un expresionismo abstracto en estas. Sí. Sí, hay un interés sobre lo abstracto y sobre el movimiento que me interesa mucho, que viene incluso de la danza contemporánea. Creo que la danza contemporánea para mí ha sido como un aprendizaje súper importante porque en la danza contemporánea tú llevas el movimiento a una expresión muy limpia, o sea, no es como en el teatro que tienes como un papel que interpretas, sino como es el movimiento por el movimiento. Entonces acá como en el arte abstracto como que hay una relación también con esa pregunta donde está la materia expuesta, donde está el color expuesto, sin una necesidad como argumentativa, sino como que se presenta como una pregunta. Y eso me interesa muchísimo como el arte abstracto, como que lanza como al espectador como una pregunta. Entonces las personas cuando ven mis obras dicen como, oye, es que yo veo como el mar, yo veo como la selva, yo veo como... Cada uno le encuentra como su interpretación y eso me parece súper interesante porque yo no estoy buscando decir como, miren, esto es el mar. Incluso mis obras se llaman como... Ahora tienen como ya unos nombres, pero antes eran como Redondo 1, Redondo 2, Redondo 3, ¿no? Como que no tenían como unos nombres específicos, sino que buscaba que el mismo espectador tuviera como esa relación directa, que se involucrara resonara como con los colores, con las formas y eso. Y sí, hay una cosa del colorido que incluso hasta ahora me estoy preguntando, porque como te decía, desde la universidad mis profesores de pintura me decían que yo era un colorista nato, o sea, como que siempre intentaba de pronto pintar como 1 o 2 tonos, pero al final terminaba pintando con todos los colores. Y eso de alguna manera me remite nuevamente como a mi lugar de origen. Entonces como que siempre estoy hablando como de ese lugar en el cual nací, esos colores, los retazos de tela del taller de mi mamá, o sea, como el carnaval en toda su expresión de colores, o sea, como que de alguna manera es ese lugar donde yo vine, que me marcó muchísimo y hace parte de lo que está como en mi pintura y hace parte como de la identidad de mi obra. Tan bacano eso que acabas de mencionar porque no hay un temor alguno de plasmar los colores que sean, que vayan sin límite. Cuando en las clases se ve que muy notorio advierte el profesor 1, 2, máximo 3 colores. Y acá no, acá hay una variedad. Porque bien sabemos que después de 3 colores uno se empieza a complicar y poner como armonía entre estos es complejo, porque empiezan entre ellos mismos a competir, cosa que no pasa con tu paleta. Son armónicos, sí. A pesar de que son bastantes, son armónicos. Y en esa parte, claro, del color del retazo de la tela, del folclore, la alegría, el color de los carnavales, ahí va viendo uno que es muy arraigado a la esencia y se está transmitiendo en la pintura. Exactamente, sí, hay un interés como, obviamente claro que me enfoco también como por paletas de colores, ¿no? También busco como, pues no sé, tonos de colores cálidos o tonos de colores pasteles o tonos de colores, bueno, busco como de alguna manera buscar como relaciones de tonos que me permitan la composición de la pintura, me permitan generar como también esa dinámica de movimiento en la pintura. Si tú ves mi pintura tiene como un proceso y es que primero, incluso me alejo incluso de los materiales tradicionales como el óleo, las acuarelas, sino que son pinturas industriales, que incluso son con las que se pintan las carrozas de los carnavales. Entonces, y con las cuales también, por ejemplo, mi padre también tiene un oficio de carpintería, entonces como que también se pintaba muchas de estas cosas de la madera y con estas pinturas que eran muy industriales, muy pesadas, muy brillantes, que a mí me gustaban muchísimo. Entonces es como llevar como estos nuevos materiales
al arte, ¿sí? Que a veces son como materiales súper industriales o materiales que están alejados como estos medios plásticos y llevarlos como al arte contemporáneo. Entonces lo que yo hago precisamente es como dejar que el gesto de la pintura suceda y ese gesto después lo empiezo como a recortar, lo empiezo a despegar y empiezo nuevamente a hacer como una composición como con esos retratos, como una especie de collage con algo que ya está hecho, ¿sí? Entonces y ahí empiezo como esos mismos recorridos de la pintura que son súper espontáneos empiezan a generarme como unos nuevos recorridos. Entonces, por eso cada obra es única. A veces alguien me dice como, oye, es que me gustó mucho esta obra, quisiera tenerla. Yo digo como, es imposible repetirla. Sí, es imposible repetir un gesto que sucedió en un momento específico, ¿no? Entonces, como decirte que es algo como muy efímero, que sucede en un momento y ya no va a volver a suceder. Entonces, por eso hace que cada obra sea única, o sea, nunca se puede repetir como esa gestualidad. Mario, ¿en qué estás trabajando ahora? Bueno, ahora empecé, como te decía, empecé como hace 3 años, como cuando empezó pandemia, con unos formatos muy pequeños, que yo empecé a titularlos El rumor del mundo, que eran como un montón de preguntas, de susurros, de cosas que pasaban como por todo lado, ¿no? Entonces como que esas preguntas me generaban como estos rumores, ¿no? Como estas voces del mundo que incluso cuando la obra está puesta se complementan con las voces del espectador, entonces por eso se llamaban El rumor del mundo. Estos pequeños cuadros empezaron después a tener más formas y a crecer un poco como en sus dimensiones, entonces estoy explorando ahora como los formatos mucho más grandes. Tengo unas obras redondas que se llaman orbes, precisamente por mi apellido, ¿sí? Porque es un apellido que también viene del sur del país y es una palabra en latín que significa mundo o que significa órbita, ¿no? Entonces como que esto hace como que estos mundos sean mundos particulares como de colores que permiten pues generar como esa sensación en el espacio. También me interesa mucho como expandir el concepto de la pintura, cosa que en Colombia se ha hecho por algunos artistas, pero como que es algún campo de investigación muy interesante y como que tiene mucho potencial. Entonces me interesa como llevar la pintura más al espacio. Hay propuestas como más como de instalar directamente la pintura como en el espacio, no solamente que esté como en estas figuras geométricas, sino que esté directamente puesta como en el espacio. Entonces estoy como en unos procesos de investigación muy interesantes que me han llevado como a cuestionarme eso. Y lo más interesante es que estoy en un punto donde estoy como logrando unir como ese mundo de las artes plásticas y ese mundo de las artes escénicas. Sí. Y precisamente estoy en este momento nominado al Premio Arte Joven de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, donde este año vamos a estar 8 artistas nominados a este premio y tengo un proyecto que tiene que ver como con todo ese color del sur del país puesto en el espacio público. Mario, escuchando el manejo de ideas, lo que busca avanzar, podemos ver de pronto quizás a Mario esculpiendo. Precisamente estoy esculpiendo en este momento. Estoy haciendo una figura que incluso pues tiene con mucho de las técnicas del carnaval de blancos y negros, que es un disfraz individual. Un disfraz individual tiene como mucho de vestuario que viene, por ejemplo, de mi madre, que pues ha hecho pues ha sido modista toda su vida, pero también tiene como una escultura que la carga una persona. Entonces esta escultura está ya como en diferentes materiales y esto pues lleva muchísimo color y demás. Entonces como que estoy en este proceso como de trasladar un poco como ya de alguna manera las obras no solamente son pinturas, sino que también tienen una dimensión que las vuelve también esculturas. Entonces como que también ya hay una pregunta cuando alguien compra una de mis obras, es como, ¿te llevas una pintura o te llevas una escultura? Y yo te digo, te llevas las dos. Qué bueno eso, qué buen punto. Y es tratar de darle manejo de dimensión o tridimensional a la pintura en todos sus ángulos y aspectos, y también muy coherente a tu apellido, a lo que acabas de definir como explicación de este. Sí, eso sucedió el año pasado. Hay una galería en Usaquén que pues representa mis obras y hicimos una exposición colectiva y mis obras en principio, las redondas se llamaban redondos, ¿no? Y un colega artista me dijo como, oye, me encantan tus orbes.
y ya quedaron bautizados como orbes. O sea, porque claro, que esto ya tiene cierta una identidad, porque en serio esto representa mucho de donde yo vengo, donde soy, de donde es mi apellido, y de alguna manera son estos universos de colores que yo ofrezco como al espectador para pues, que tengan como que resuenen con ellos también, ¿no? Pues Mario, te digo algo que realmente me conecta a tu obra. Es una pintura que invita a sentir alegría, no sé por qué, pero como que esa paleta y el manejo de la limpieza y que no se muestra afán en ningún aspecto de terminar la pieza. Esta es muy bien ejecutada, o sea, se ve que hay trabajo, que a pesar de que hay todo este lenguaje de bagaje histórico y cultural, como lo bien lo explicas, las piezas tienen un estado de sensación de paz. Sí, me interesa muchísimo como que de alguna manera es ofrecer como una experiencia al espectador, ¿no? Y la experiencia viene como del color, y si hablamos como pues de esta investigación un poco de la psicología del color y todo lo que tiene que ver como esta investigación detrás del color que lo han hecho muchos artistas. Yo estoy como empezando a investigar un poco más también de esto. Como te digo, es un proyecto que está como en crecimiento total, y es que de alguna manera ofrezco como toda una experiencia súpermente positiva para el espectador. Entonces a mí sí me interesa como que la obra te genere mucha alegría, que tú llegues a tu casa y veas esto y te diga y te guste y de alguna manera te conecte como con esa sensación. Entonces sí, de alguna manera eso está muy enfocado. Y también yo siento que esto puede estar conectado también con el asunto de la celebración. Como que hay algo súper festivo en mi obra que se ve reflejado y pues hace parte de lo que soy y de donde vengo. Mario, no te vas a escapar de la pregunta que hacemos bajo el lente Más Arte, Más Ciudad. ¿Qué te gustaría que te preguntara hoy? ¿Qué me gustaría que me preguntara? No sé qué me gustaría que me preguntara, pero... ¿Qué te gustaría hoy decir? Bueno, pues me gustaría decir que me parece que estamos en una época muy interesante en el arte colombiano, donde está surgiendo un montón tanto de artistas como de personas interesadas por el arte, medios como este medio tan maravilloso, galerías que están apareciendo, dealers de arte, o sea, como que estamos en un momento supremamente interesante para el arte. Entonces como que las personas que estén interesadas como en ser artistas, como que es un momento bastante oportuno, o sea, porque está como todos los medios, ¿no? Además también hay algo súper importante que se me olvidó mencionar, es que justo también cuando empecé pandemia, empecé a crear como mi Instagram, ¿sí? Mi Instagram apenas lleva 3 años. Y entonces esto me llevó como a potenciar muchísimo mi obra, incluso hasta vender mi obra por este medio. Y esto me ha llevado a estar como en diferentes lugares del país y del mundo por medio de las redes sociales. Entonces yo siento que estamos en un momento de globalización increíble que nos permite, con una imagen que subamos como a una red social, llegar a todo el mundo, ¿sí? Sí. Entonces eso es como una gran herramienta que podemos aprovecharla pues, de muchas maneras. Y hay algo muy loable como testimonio de vida, que fue un sueño, un deseo, y mira que no has encontrado un limitante alguno. Decidiste venir a una ciudad ajena, a incursionar en una sociedad totalmente opuesta a las costumbres arraigadas de tu municipio, pueblo, ciudad, y has logrado mucho. Yo creo que eso es una manera hoy de motivar a otras personas que quieran atreverse. Sí, total. Yo siento que hay una cosa súper importante, y es que hay que ser apasionados y hay que tener disciplina. O sea, el arte es como una pizca de talento y un montón de disciplina. Eso lo aprendí también pues, de maestros también, y pues como en el camino también como que vas aprendiendo esto. Entonces sí, como que la recomendación es ser supremamente disciplinados, o sea, porque este asunto como del artista bohemio que no trabaja y hace como 2 cuadros y ya, y los vende a cantidad de dinero, como que ya no pasa. Ahora es como que
tienes que hacer, o sea, yo tengo como un horario, me levanto, hago esto, hago lo otro, sí, como estoy produciendo una cierta cantidad de obra cada mes, tengo como una meta, estoy como relacionándome con estas galerías, con estas otras, proyectándome, hago otras cosas, escribiendo proyectos, ¿no? Como que también como que hay un montón también de ayudas del Estado, del distrito, que te permiten también fortalecer tus procesos, entonces también eso se hace como en el camino. Entonces yo siento que, como te decía antes, como que estamos en una época supremamente interesante y muy fructífera para que el arte surja por todo lado. Qué bien, Mario. Muchas gracias por hacer parte hoy de este proyecto, de estar hoy bajo el ente Más Arte, Más Ciudad. Te invito a que hoy despidas a los televidentes. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, John, por invitarme a este programa Más Arte, Más Ciudad. Siento que es una plataforma súper importante para que nosotros artistas podamos visibilizarnos, podamos mostrar como nuestra obra y también pues conocer pues de la mano pues como estas experiencias que tenemos cada uno de los artistas en nuestro trabajo profesional. Entonces, muchísimas gracias y sigan Más Arte, Más Ciudad porque va a haber muchos artistas más que ustedes pueden descubrir. Así es, sigan conectados con Más Arte, Más Ciudad. Chao, chao.